Muy buenos días. Quiero saludar especialmente a los honorables magistrados, al señor procurador, a los antiguos integrantes de la cúpula de la FARC, a las personas aquí presentes, a las personas que hacen parte de las asociaciones de víctimas, a los acompañamientos que tenemos a nivel internacional y nacional, y a las víctimas que nos observan por las vías virtuales. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios. Soy una persona privilegiada, porque estar aquí en estos momentos es hacer historia. Y no quisiera enfatizar en los casos que vivió nuestra familia, pero sí quiero que entiendan que nosotros aquí presentes queremos ser las voces de esas personas ausentes, las víctimas del conflicto armado que llegan alrededor de 10 millones de personas. En el caso que nos apremia aquí, que es el 01, que es el del secuestro por motivos económicos, quiero que entiendan que algunas personas tenemos la facultad de perdonar. Yo, en representación de mi padre y de mi familia, les digo, aceptamos ese perdón, pero no todas las personas tienen esa facultad. Aparte que los hechos que a nosotros acaecieron fueron graves, pero no tuvimos la pérdida de un ser querido, no perdimos una persona por muerte o algo, nunca, gracias a Dios. Y les quisiera relatar a todos, porque nadie dirán, este señor dónde apareció, porque fue víctima. Les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sido con nuestra familia. Nosotros somos comerciantes, hemos trabajado con una empresa que no quiero nombrar, a nivel de muchos años. En el 95 empezamos a ser objeto de las mal llamadas vacunas. Empezamos a pagarlas. Yo personalmente subí a las montañas del Tolima a llevar estos recursos para el aporte de la guerra. Tuve que visitar todas las montañas que ustedes se imaginen, porque por cuestiones de seguridad de los guerrilleros nos citaban en diferentes puntos de la zona sur del Tolima. Llámese Ortega en la parte rural, el Cañón de las Hermosas, llámese Rosenvalles, etc. Se pagó esa vacuna por un tiempo indefinido, hasta que en el 2004, de un momento a otro, se llevaron a mi padre. Nosotros dijimos, pero bueno, se supone que estábamos pagando el impuesto porque se lo llevaron. Inmediatamente yo y con uno de mis hermanos fuimos a las montañas a averiguar. Como yo conocía a algunas personas integrantes de estos grupos, porque con ellos me relacionaba en el momento de llevar la vacuna, los busqué, no me dieron las caras los que conocía yo, sino me pusieron otros personajes. Me tocó negociar con ellos por esos 6 meses. No teníamos la cantidad de dinero que exigían. Nosotros manejamos una empresa que era, como contratistas, manejamos dinero, sí, pero ese dinero no era nuestro. Y quizás los mandos medios no entendían eso. Que me tocó utilizar a los amigos, vender pocas cosas que se podían vender, porque el músculo financiero era mi padre. Era el señor que pues podía manejar de pronto las partes de finanzas. Pues así me tocó negociar 6 meses, llevando de a puchitos, subiendo cada vez a las montañas a llevar dinero. En la última vez que llevé, que fue en noviembre 17 del 2004, me dijeron, le dije, bueno, mi papá se va, ¿no? Le dijo, sí, señor, su papá se va, pero usted se queda. Le dije, bueno, me quedo. Yo decía, pues mi papá era una persona adulta, mayor, ¿sí? Él, a los 4 días de haber sido secuestrado, una mula le cayó en un pie y se lo luxó, aquí en la parte de abajo del tobillo. Duró esos restos de meses secuestrado con eso. Ustedes deben saber qué dolor debería sentir. Estuvo en 22 sitios diferentes, porque él los contó, ¿sí? En 22 sitios, a él los trasteaban de noche.
A veces los llevaban en hamacas porque los trasladaban y generalmente ellos caminaban de noche o salían de los lugares de noche. Él decía que sentía mucho temor cuando escuchaba los helicópteros o en aquella época el famoso avión fantasma, porque pues decía, si bombardean pues lo podían haber asesinado. Pasaron cuando llevé esta última cota y me dejaron. Bueno, yo la verdad no sentí temor en ese momento porque en honor a la verdad nunca recibí malos tratos, a diferencia de otras personas. En honor a la verdad nunca lo hice. Sin embargo, sí había el temor también palpante de la llegada del ejército. Yo le tenía más miedo que llegara el ejército a que estar con ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no les servía muerto. Pero el ejército llegaba y no sabía quiénes estaban ahí. Bueno, podían bombardear, en fin, hacer esa zozobra, ese miedo. Yo nunca había sentido ese miedo como lo sentí cuando estuve en manos de este grupo armado. Mi papá, cuando salió, tuvo que buscar ya otros recursos para poder obtener mi liberación y los consiguió, los llevó y nos liberaron. Nos dieron una amnistía, llamémoslo así, por 5 años. Nos dijeron, ustedes no van a pagar vacuna por 5 años, van a trabajar tranquilos, tal cosa. Y sí, en el 2009, exactamente, nos llamaron otra vez. Yo era el contacto que tenían, porque mi papá pues es una persona adulta y yo era el intermediario. Entonces nos llamaron, que suban para negociar la nueva vacuna. Nosotros, ay Dios mío, mi papá dijo no, yo no puedo dar más dinero, no vamos a dar más dinero. Yo se lo transmití, pero no, que tienen que dar, que tienen que dar. Vinieron los artefactos explosivos. Nuestra empresa opera, porque aún existe, pero en un nivel que ya no es ni parecido al de esa época, en donde está dividido la parte de oficinas, una parte habitacional y una parte de bodega. Colocaron 3 artefactos explosivos para presionar nuevamente el pago de la vacuna. En uno de esos artefactos lo colocaron en la parte habitacional. Ahí vivía mi familia directa, mi esposa, mis 4 hijas y yo. La bomba la colocaron en la ventana de la habitación de mi hija mayor, que en esa época tenía 15 años. Las otras niñas tenían, en esa época, 8, 7 y 5 años, tan pequeñitas. Mi hija salió tremendamente lesionada por este artefacto. La sacamos por la pared que derrumbó el artefacto en la habitación de ella, totalmente ensangrentada. Ella tuvo 7 operaciones en el talón de Aquiles del pie izquierdo. Gracias a Dios no quedó coja. Una herida en el costado del abdomen. Nunca se podrá poner un bikini. Y pues gracias a Dios no murió. Ya después siguieron llamando. ¿Qué hice yo? Tuve que desplazarme, irme del pueblo, porque como les digo, yo era el contacto con mi padre. Y me tocó desplazarme, irme del pueblo para evitar más presiones. Quiero ser muy enfático en que si cuento esta historia, no la cuento para dar lástima como víctima ni para pedir algo, no. La cuento porque esto que he vivido, que vivimos nosotros, que fue la extorsión, el secuestro, terrorismo y desplazamiento, son 4 hechos victimizantes que vivieron muchas víctimas del conflicto armado. Y en representación de ellas, es que quiero hablar acá. Nosotros, como se los digo y se los repito, como familia ya hemos perdonado. Nosotros no tenemos rencores. Quizás porque no tuvimos, como le digo, una muerte en nuestro grupo. Pero también quiero que les quede claro que hay mucha gente que no va a poder perdonar. Y no por eso de pronto no podamos hacer cierta reconciliación. Se va a hacer y se tiene que hacer por el bien de todos.
pero quiero que también entiendan a esas víctimas. En el grupo que estamos de víctimas por la cuestión económica somos varios y hemos hablado y todos están de acuerdo, muy poco, hay 2 o 3, no quiero decir quiénes, que tienen ese resentimiento y es difícil, que ellos quieren es justicia. Ahora bien, miremos a ver a qué llamamos justicia. Para mí el acuerdo de paz, ya llevando a otro término, por desgracia, digo por desgracia, no se ha encauzado para las víctimas que se supone eran el pilar de este acuerdo. Ustedes, dentro del acuerdo se habla de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La mayoría, y es cierto, queremos la verdad, queremos la justicia. Pero va a tocar un punto que de pronto es álgido y suena como, pues no muy acorde, pero es real. Nosotros, sobre todo las personas que tuvimos problemas con la cuestión económica, tenemos que decir que hemos perdido proyectos de vida. Yo soy un hombre de 60 años y no me lo van a creer. Si no fuera por mi padre, que me ha dado la oportunidad de trabajar con él, no sabría qué había pasado. Yo gano un sueldo mínimo, tengo 4 hijas. ¿Sí? 2 están estudiando por el ICETES. Es triste ver cómo se truncan los sueños de las personas. Y vuelvo y repito, toco mi tema personal, pero enfóquenlo a nivel de víctimas. Lo que estoy viviendo yo, lo viven muchas víctimas. Entonces, ¿qué solución hay para estas víctimas? Yo hablaba por fuera de este recinto con 3 personas de la cúpula, antigua cúpula, perdón, y les decía, hombre, ustedes pueden hacer historia también, de pasar de ser los victimarios a ser las personas que en verdad, de alguna forma, hicieron que las víctimas se sintieran reconocidas y reparadas. Yo ponía el ejemplo, sé que en el grupo hay un senador, ¿sí?, que es el señor Gallo, Julián Gallo. Sé que hay alguien que le decían el señor Rodrigo Granda, que era el canciller de la FARC. Yo le dije a él, qué chévere que ahora no fuera el canciller de la FARC, sino el canciller de las víctimas, ¿sí? Y sé que el señor Alape maneja lo que es los proyectos productivos para los reinsertados. Le decía, bueno, ustedes pueden tener la oportunidad de resarcir en verdad a las víctimas, porque es que aquí, como le digo, casi suena fastidioso, las víctimas necesitan, somos personas que económicamente estamos en el limbo y que necesitamos rehacer nuestras vidas. Quizás no para mí, para mis hijas, el estudio como les digo, el estudio para la cantidad de víctimas que no tienen acceso a él. Hay que buscar medios. Me decían también que ustedes no habían recibido, no me gusta hablar de política, pero toca, no habían recibido el apoyo del actual gobierno saliente, pero fíjese que cómo son las cosas, ¿no? Ahora ustedes pueden cambiar esa historia, porque me imagino que sí pueden hablar con el nuevo gobierno y, como le digo, por la parte de los congresistas, que creo que yo vi por aquí 2 o 3 personas también que hacen parte del Congreso, más las 16 curules, supuestamente de La Paz. Hombre, legislen, pueden hacerlo. Si la ley de víctimas que quedó corta o no se pudo hacer, veamos qué reformas le podemos hacer, pero que se hagan cosas concretas, que en verdad no. Mire, yo siento tristeza, yo analizaba anoche, porque casi no pude dormir, en pensar en esta intervención. Y pensaba anoche, Dios mío, bueno, mañana estoy en la intervención, listo, hablo, cuento, digo las cosas como son, y después, ¿mañana qué? Volver a mi pueblo y esperar
Eso es lo que no quiero, o sea, yo quiero que se concreten muchas cosas y en acuerdo con todas las demás víctimas, eso lo hemos pensado. Hombre, hay que hacer por las víctimas de verdad. No quiero hablar mal de la unidad de víctimas, no sé si es que ellos han estado de cierta parte cohibidos, ellos hablan de que no hay los recursos suficientes para las víctimas. Hay una bolsa, creo que ustedes dieron algunos dineros o algunas propiedades, que dichas propiedades, lo decía el señor Arape, no se han podido vender, ni se han podido monetizar. Pero entonces, Dios mío, si no hay ese recurso, busquémoslo internacionalmente. Aquí hay personas, ONGs y demás, que pueden ayudarnos. Hagamos algo, movámonos. ¿Sí? Yo los invito a eso. Y la verdad, más que pedir que me den explicaciones de cosas que sé que no valen la pena ya, ¿sí? Necesitaría, o me gustaría, escucharles propuestas, pero concretas, de qué se puede hacer por nuestras víctimas. Estoy hablando por un grupo muy grande. A nivel de económico y del secuestro, según creo, la doctora Lemaitre me corregirá, creo que hay acreditadas ante la JEP casi más de 3.000 personas, creo, son 3.200 algo en este caso. Exacto. Buenas tardes. Un saludo a la magistrada doctora Julieta Lemaitre Ripoll, al procurador delegado, a los señores aquí presentes, a todos. Quiero presentarme. Ya han indicado mi nombre. Tengo 77 años. Cuando fui secuestrado tenía 52 años. Y desde entonces mi vida ha sido un perfecto desastre. Por suerte, por mi conocimiento del idioma italiano, he podido ser nombrado traductor oficial de italiano a español, español a italiano. Y a raíz de esto, estoy sobreviviendo. No me da vergüenza, esperando la muerte. Y ahora le voy a contar lo que me ha pasado, porque quiero que todo el mundo lo sepa, especialmente los presentes aquí, que yo llegué hace algo como 40 años, 43 años exactamente, con una compañía italiana que había ganado una licitación aquí y era la encargada de construir una línea eléctrica, la primera línea eléctrica de alta tensión entre el sistema termoeléctrico de la costa y el sistema hidroeléctrico de San Carlos. He trabajado 3 años, sábado y domingo, y con esto he logrado ahorrar unos dineros que después reinvertí aquí en Colombia. Primero, creando un café bar aquí en la ciudad de Bogotá y sucesivamente un restaurante, siempre aquí en la ciudad de Bogotá. Y a raíz de esto decidí comprar una finca. ¿Cuál era el objetivo de la finca? Era exactamente crear un punto de suministro para los restaurantes y al mismo tiempo crear un restaurante en una de las zonas más bellas que tiene Colombia. Me refiero a la Laguna de San Diego, en el departamento de Caldas, una laguna de origen volcánico bellísima, que hoy, triste tenerlo que admitir, la están contaminando. Y fue exactamente en esta finca que una mañana me secuestraron. Pero antes de esto quiero contarles lo que me pasó. Y disculpe que utilice estas memorias breves.
para contarles que además de esta responsabilidad que estamos discutiendo aquí, hay una responsabilidad directa del Estado colombiano. Y esto es lo que más me duele, porque yo he dado más de la mitad de mi vida y nunca me imaginé que pudiera ser víctima de lo que me pasó. El 8 de febrero de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con auto de su jefe de visa, me canceló la visa de residente indefinida que ostento todavía hoy, acusándome en documento público de tener antecedentes judiciales, traducido, de ser un delincuente. Y con esta falsa acusación se ordenaba el martes de Semana Santa que en un término de 5 días debía dejar el país. Y los 5 días eran los 5 días de vacaciones judiciales. Para que yo no pudiera defenderme. Entonces no me quedó otra alternativa que entrar en mi embajada y desde allá presentar una tutela, comunicar a todo el mundo que no era ningún delincuente. Que si yo el lunes de Semana Santa estaba en Colombia, sería arrestado y deportado. Finalmente, después de 15 días hábiles, de 15 días calendario, salió la tutela y reconoció que efectivamente yo no tenía antecedentes. Ordenó investigar a la jefe de visa, que a cambio de haber firmado la cancelación, fue nombrada embajadora. Fue nombrada embajadora. Y ustedes saben quién nombra el embajador en Colombia. Entonces, a raíz de esto, el juez no sirvió para nada. ordenó investigar. Ella fue absuelta. No sirvió para nada. Ministro de Relaciones ella fue Exteriores absuelta. Que según admisión de ella había ordenado cancelar mi visa. Ella misma lo admite. Dice, sí, yo recibí la orden. Se olvida decir que a cambio recibí la orden. Se olvida decir que a cambio había sido nombrada embajadora. Denuncié también al ministro, denuncié al director del DAS, todos absueltos. ¿Por quién? Por el fiscal general de la Nación. Entonces denuncié al fiscal general de la Nación y se encargó la comisión de investigaciones y acusaciones que todo el mundo llama comisión de absoluciones, porque en 70 años no ha abierto una sola investigación, no ha proferido una sola resolución de acusaciones. Estamos en el país del Sagrado Corazón. Denuncié a la comisión y la competencia de la comisión de acusaciones evidentemente era la Corte Suprema, que a su vez dictó auto inhibitorio. Entonces yo recogí millones, pero no digo millones porque no es verdad, pero miles de rechazos de la justicia. Y es por eso que yo pienso que sea importante para Colombia saber que en un país donde no hay justicia, nunca habrá paz, independientemente de los conflictos como el que estamos discutiendo en esta sede. Entonces, para contarle cómo terminó esta historia, finalmente
frente a esta ineficacia de la justicia, no me quedó otra alternativa de dirigirme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2001 presenté mi denuncia y estoy esperando todavía que me digan qué pasó. Estoy esperando todavía esto. Ahora le voy a contar cómo terminó mi secuestro. Estuve 7 meses, naturalmente la misma noche que me secuestraron, la misma madrugada que me secuestraron, me trasladaron al departamento de Antioquia, al oriente antioqueño para ser más preciso, y allá prácticamente me quedé cambiando cada 15 o 20 días de sitio, me quedé caminando con mis captores, cambiando sitio, amarrado con una cadena al pie. Les quiero comentar un detalle. Cuando me secuestraron, me dieron una cadena de 1,5 metros, que quitando lo que era la circunferencia del primer árbol y la de mi tobillo, se reducía a 1 metro. Y entonces me inventé que la Convención Internacional establecía que la cadena tenía que ser de 4 metros. Y me lo cambiaron. Me dieron una cadena de 4 metros. Y por lo menos, disculpe el atrevimiento, tenía la oportunidad de ir a hacer mis primarias necesitadas lejitos de mi carpa. Obviamente, cada vez que necesitaba ir al baño, necesitaba avisar al centinela que estaba a mi lado, que estuvo a mi lado por 7 meses, día y noche, naturalmente a turno, para que él fuera a recoger la llave del candado que tenía el jefe y bajara y me quitara la cadena y me llevara al famoso huecos sanitario, cuyo origen ustedes, me imagino, conocen. No amo hablar de mi secuestro. No he sido tratado mal. No me han torturado. Pero el solo hecho de saber que mi madre, de 80 y pico años, no sabía dónde estaba, no sabía si estaba vivo o muerto, porque naturalmente yo nunca participé en la negociación, y entonces nunca supe qué estaba pasando. Solamente este hecho era una tortura. Y ahora hablemos de los daños. Obviamente, mi familia, a través de personas que vivían aquí en Colombia, pagó rescate y finalmente fui liberado en febrero del año sucesivo. Les recuerdo que fui secuestrado el 4 de agosto. Entonces regresé a la realidad. ¿Y qué encontré? Encontré que mi café bar no existía más, que mi restaurante no existía más, y que sin que mi familia me exigiera, pero me habían dicho que habían pagado una importante suma de dinero y que veían cómo había la posibilidad de recuperarla en alguna forma. Obviamente no sucedió, nunca sucedió esto. Y además de esto, el daño no es el secuestro. El daño es regresar e encontrarse sin nada más que hacer, sin ninguna posibilidad de reconstruir. Y repito, si no hubiera sido por el hecho que conozco el español y el italiano y que me ha permitido sobrevivir. Esta es la palabra, sobrevivir esperando de morir. Por lo que se refiere a los daños morales, evidentemente no es el caso ni siquiera de discutirlo. Quiero dejar 2 constancias por lo que se refiere a la justicia, la reparación
y la verdad, obviamente, y la garantía de no repetición. Quiero aclarar un detalle. El acuerdo de paz de hace 6 años fue suscrito entre el presidente de la República de la época y el máximo jefe de la que entonces se llamaba la guerrilla de la FARC. A nosotros no nos han llamado. A nosotros no nos han dicho, oye, vengan ustedes también, porque ustedes son la parte más importante de esta negociación, son las víctimas. Esto no ha sucedido. Y es evidente que a raíz de esto hubo un desequilibrio. 2 situaciones distintas de tratamientos. Y hoy, después de 6 años y después de 23 o 24 años de mi secuestro, yo estoy tocando todas las puertas. He tocado la puerta de la justicia y no me ha sido abierta. He tocado la puerta de las justicias internacionales y no he tenido ninguna respuesta. Ahora estoy tocando esta puerta. ¿Para qué? Para que haya verdad, para que haya justicia y porque en alguna forma haya alguna forma de reparación. Me parece que es importante. Yo entiendo que nosotros hemos sido muchos las víctimas de esta confrontación con el Estado. Somos muchos, miles víctimas directas y millones víctimas indirectas. Y no podemos pensar de lograr esto, pero sí yo quiero poner unas pequeñas exigencias de parte mía, personal, pero que quiero que sea extendida a todas las víctimas directas. Me refiero a las que han sufrido este embate de la violencia. Me refiero también aquí a mi amigo Héctor, que no ha sido secuestrado, pero ha sufrido más que yo. Soy seguro que ha sufrido más que yo. Y lo ha demostrado en esta reunión. Porque todavía él tiene el dolor de lo que ha tenido que sufrir en todos estos años. Y es por eso que me permito hacer una serie de exigencias. Me parece equilibrado que las víctimas que lo deseen puedan participar en los programas de recuperación económica a la cual y por lo cual han superado y porque aquello que han superado los 70 años de edad se les reconozca una justa, aunque mínima pensión para poder subsistir. Además, quiero saber, yo esto personalmente, si es verdad que existía una connivencia, no sé si llamarla así, entre el DAS y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el jefe del 9º Frente de la FARC, que se llamaba Arnulfo, que fue arrestado sucesivamente, estuvo en manos del ejército colombiano, me estuvo comentando que la FARC tenía infiltrado el DAS y sabía que yo era un narcotraficante.
Y esta era la acusación que hicieron los señores del DAS para justificar la cancelación de mi visa. Y por eso que yo tengo esta duda legítima de saber si realmente había esta connivencia, porque entonces descubro también que el secuestro está directamente relacionado. Ya que no quise irme, entonces te metimos en pasto de la guerrilla para que te secuestren, a ver si te vas definitivamente de Colombia. No quiero referirme a las causas. Esta no es la sede de las causas, de los orígenes de toda esta situación. Pero sí me gustaría que me ayudaran en eso. Como dije anteriormente, me he dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. He ido 2 veces a Washington, gastando los pocos pesos que tengo, porque en este momento no dispongo de grandes posibilidades. Y es por eso que aprovecho esta oportunidad para que ustedes, para que la JEP me ayuden a establecer esta verdad que no es que me la inventé por la noche, es una verdad documentada. Como es documentada mi secuestro. Yo he recibido ya la confirma que yo he sido secuestrado por la FARC y que nadie me ha vendido. ¿Por qué? Porque el Frente Noveno vino a recogerme en la finca. Entonces no tengo duda de esto. Como no tengo duda que me cancelaron la visa, una visa que me he ganado legítimamente en Colombia por X motivo que no es el caso de discutir. Pero también hay 2 relaciones y esto intercurrió en un término de 2 meses. O sea, entre la cancelación de mi visa, los recursos que presenté y el secuestro, corren 2 meses. Y es por eso que yo tengo la legítima duda que haya una relación directa. Finalmente, y esto es un requerimiento que hago respetuosamente a los que están aquí presentes, me han informado que en la Comisión de Descuido de los militares que se han militares de la guerrilla, me refiero, que se han reinsertado, hay 2 personas todavía vivas. Se trata del señor José Luis Naranjo y Tulio Murillo Ávila. Me encantaría poder reunirme con ellos y hablar de la circunstancia en la cuales han hecho que nuestros caminos se encontraron. En realidad, ellos también, menores de edad para la época, estaban secuestrados conmigo. Porque ustedes lo saben, escapar de la guerrilla comportaba la muerte. Lo repito con todo el cariño y con el derecho que me da el hecho de vivir desde hace 43 años en este país, que yo considero maravilloso. En un país sin justicia, tenemos necesariamente que olvidarnos de la paz. Y es por eso que en el programa que ustedes están compartiendo, en el programa de recuperación del campo, me gustaría ser tenido en cuenta en virtud de la experiencia que me da la edad para crear una serie de modelos de fincas productivas. Pero no podemos pretender que una finca se pueda manejar con un azadón. Una finca se maneja con un tractor, con un azadón mecánico, y creo que Italia sea el país más indicado para repetir estos instrumentos agrícolas, porque allá
las fincas son pequeñas. Y entonces todo el mundo va a trabajar con la corbata, porque no se ensucia la mano, porque tienen maquinaria para eso. Y estas maquinarias las podemos utilizar aquí, para dar la oportunidad de que las fincas colombianas sean más rentables, porque en este momento a duras penas dan el pan para alimentarse. Entonces, en este aspecto, considero importantísimo la colaboración a nivel internacional, porque si tenemos plata para comprar armas, lo que está sucediendo en Ucrania, ¿por qué no tenemos plata para construir algo positivo? Hagamos algo, démonos la mano y produzcamos algo positivo para el país. Quiero terminar. Yo no he querido leer todo esto, pero ya que lo he estampado, quiero entregar una copia a la magistrada y una copia a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que de toda esta reunión que hemos hecho salga algo positivo para Colombia. Nosotros no tenemos que trabajar para el bolsillo, ni el mío, ni el suyo, ni el de nadie. Tenemos que trabajar para Colombia. Ahora ya tenemos un nuevo presidente, que yo conozco personalmente. Y espero, y tengo la esperanza, que realmente cumpla con los compromisos que ha hecho durante su campaña. Y esta es otra puerta a la cual tocar. ¿Para qué? Para Colombia. Probamos a pensar solamente en el bienestar de Colombia y de los colombianos. Y con eso hemos hecho ya un resultado positivo, un resultado de haber dejado algo. A mí me queda muy poco tiempo. Quiero ser partícipe de esta colaboración para hacer un país mejor, que ha sido lo que he hecho siempre. Yo en mi vida tengo que comentarle también otra cosa. Durante mi vida italiana, llamémoslo así, he prestado servicio en el arma de los carabineros, que es la primera arma del ejército italiano. Mi papá ha sido un suboficial de esta misma arma y por eso quería que yo siguiera las armas suyas. Y me da pesar, para no decir rabia, que aquí en Colombia me hayan dicho que yo era un delincuente. Para la memoria de mi papá y para mi respeto. Porque esto sí, no son ustedes los responsables. Lo tengo muy claro. Pero no me parece justo que un extranjero que viene aquí a colaborar, a dar su pequeño contributo, venga tratado así. Con esto considero concluido mi intervención, pero le ruego, pensemos para Colombia. Muchas gracias. Con esa política de terror, señores victimarios, convirtieron a muchas personas en víctimas, incluso a jóvenes, hombres y mujeres, que reclutaban a la fuerza o intimidaban a sus familias para llevarse a sus hijos. A estos jóvenes les lavaban el cerebro y los adoctrinaban, convirtiéndolos en máquinas de guerra. Muchachos que al hacer parte de esa organización criminal jamás podían renunciar a pertenecer a ella. Quienes intentaban desertar eran buscados y fusilados por traición. La traición en esta organización criminal
se pagaba con la vida. Desmiéntame si no era así. Aprovecho para manifestar que a esos muchachos que hicieron parte del operativo durante el tiempo de mi cautiverio, yo, Gonzalo Botero, los perdono. Tengo claro que fueron utilizados. Buenas noches. Un saludo con respeto, admiración y gratitud a la sala de la JEP, a los magistrados, a la CCJ, a los miembros del antiguo secretariado de la FARC, a todos los entes gubernamentales, nacionales, internacionales y medios de comunicación que nos acompañan. De antemano les pido excusas, me considero una persona fuerte, pero cuando traigo a colación este hecho, este suceso, siempre se me corta la voz y me lleno de mucho sentimiento porque fue nuestra historia de vida, o sigue siendo parte de nuestra historia, un hecho muy doloroso que ha sido difícil de sanar y del cual digamos que tratamos de echarle tierra, pero este es un momento especial y así como muchas víctimas que lo han manifestado, nos sentimos privilegiados no solamente de poder manifestarle al país lo que sufre una familia secuestrada. Esto es importante que se sepa y que esto no debe suceder más. Mi nombre es Jonathan Javid Mulford López, vengo del municipio de Plato Magdalena y estoy aquí en representación de mi familia Mulford López y de los Mulford Romanos, que son la familia de mi padre, que fueron muy solidarios con nosotros. Quizá con mi intervención se puedan sentir identificadas también muchas familias del territorio nacional que vivieron este flagelo del secuestro extorsivo. Me solidarizo con todas esas víctimas y alzo la voz por ustedes también. El día 11 de noviembre del año 2000, nuestras vidas cambiaron para siempre en un antes y un después del fatídico evento. Llegaron con armas a las horas de la mañana, tipo 11 de la mañana. Nos encontrábamos jugando en el patio de la finca con nuestros hermanos. Nos disponíamos a recoger, como de costumbre, los quesos de la semana en la finca. Llegaron esos hombres armados y nos montaron en nuestro propio carro. A mi primo Anselmo Rafael, que le decíamos por cariño a Chel, que él manejaba el carro porque nosotros éramos menores de edad y mi papá no se encontraba en el pueblo, entonces lo envió para que nos acompañara. Tenía 29 años. Mi mamá en ese entonces tenía 38 años. Mi hermana Juliet 4. Johan, que es un hermano especial que yo tengo, tenía 16. Yo tenía 15. Y mi hermano Joseph tenía 11 años, todos menores de edad. Nos llevan con destino a la vía que conduce del municipio de Plato Magdalena al Carmen de Bolívar. Aproximadamente al kilómetro 15 nos desvían en un camino o trocha hasta donde el carro no pudo andar más. Nos bajan y caminamos más de 7 horas hasta que nos cogió la noche. Llegamos llenos de susto, de terror. Era una pesadilla no saber por qué tantas preguntas nos hacíamos. Cuando vimos uniformados con rifles y botas de caucho, supimos que estábamos en manos de la guerrilla de la FARC, Frente 37, comandado por uno de los más fríos y sanguinarios jefes guerrilleros que operó en la depresión territorial de los Montes de María. A esta zona llegaron muchas víctimas de
municipios circunvecinos a Plato, como Córdoba, Bolívar, Chivolo, Magdalena, el mismo Plato, Magdalena, de donde soy oriundo, Zambrano, Bolívar, Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, todos esos municipios azotados por esta guerra injusta. Fue una noche angustiosa. Mamá lloró toda la noche a susurros. Dentro de un cambuche dormimos y al día siguiente, con ese dolor de madre protectora de sus hijos, les imploró nos soltaran y nos devolvieran. ¿Qué iban a hacer con esos niños en cautiverio? Ese desprendimiento fue fuerte, doloroso, y es otra historia, la odisea del regreso. Dejar a mi madre con mi primo sin saber el destino que les esperaba, si llegaban con vida o no. Ese camino de regreso fue un camino lleno de montes, maleza, puyas, llegamos cortados, pullados. Habían abismos, riachuelos, etc. Finalmente, gracias a Dios, pudimos regresar a casa y contar la angustiosa historia que mi padre y demás familiares y amigos esperaban con ansias. Mi madre demoró en cautiverio casi 2 meses, retenida bajo un fuerte mando de tortura psicológica. Ella no valía un peso, eso le decían, que su familia no la quería, que su esposo no la Vaya, qué terrible historia. Y miren las palabras de mi madre cuando la recibimos en la carretera, que ese día nos las devolvían porque ya se había pagado el secuestro, que mi padre nunca me dijo qué monto pagó, pidieron 1.000 millones de pesos. Éramos una familia de estrato medio bajo, muy trabajadora. No teníamos las condiciones económicas para pagar ese monto. No sé cómo hizo mi papá, qué deudas tuvo. Solamente me dijo, hijo, destruyeron mi proyecto de vida. Las palabras de mi madre, aquí está Mónica presente, cuando la recibimos en carretera le dije, mamita linda, ¿qué te hicieron esos hijuetantos? Con el perdón de la palabra. Y qué grandeza su corazón cuando me responde, papi, no te expreses así de ellos. Vi muchos niños, hijos jóvenes, y los vi reflejados a ustedes. Ellos también están secuestrados y están sufriendo. Yo en el momento no entendí esa respuesta. Pensé que a mi mamá le estaban lavando el cerebro o había venido con algún pensamiento izquierdista, no sé, guerrillero. Después me explicó y entendí la grandeza de su corazón cuando se refería a esa humanidad sobre esas personas que estaban en cautiverio también, que eran guerrilleros jóvenes que quizás en contra de su voluntad hacían parte de las filas de la guerrilla. Hoy, 23 de junio de 2022, han pasado ya 22 años, sentimientos de vacío que embargan nuestros corazones. No hay una palabra para describir o definir el dolor, la impotencia y la incertidumbre causada por el acto más cruel y atroz causado de un ser humano a otro, como lo es el secuestro. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas hoy? El dolor es imborrable, los recuerdos están ahí vivos, pero somos conscientes de que para que haya paz en nuestro país tiene que haber perdón, y los perdonamos. Ese pasado doloroso hay que dejarlo atrás. Queremos restablecer nuestras vidas, queremos trabajar, emprender nuevos negocios, mejorar nuestra salud emocional, pero solos ha sido muy difícil. Ha sido un camino de esfuerzos, de recesión económica, dándole prioridad a la vida misma, a la supervivencia. Yo me pregunto, muchas víctimas se preguntan, ¿dónde ha estado ese Estado protector estos años? ¿Dónde ha estado? Precisamente aquí nos encontramos hoy en este recinto, tratando de encontrar esperanza, fe,
nuevos caminos que lleven a una verdadera justicia, verdad y reparación. Una reparación que no se resuma o minimice en tasar el daño en un valor económico. Eso no resuelve jamás el dolor causado a todas estas familias. Si esto fuera así, para nuestro modo de ver, este modelo de paz sería un fracaso total. Y les explico por qué. Porque la reparación integral que queremos las víctimas va más allá de un valor económico. Sí es importante ese componente económico, claro, no hay que desconocerlo. Pero como les dije, no podemos tasar ese dolor y la reparación con X suma de dinero y decir, ya se cumplió el cometido final, ya las víctimas están felices porque les dimos el dinero. No. El ordenamiento jurídico colombiano debe reglamentar y crear unas leyes en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas que un día se les fue arrebatado cruelmente su proyecto de vida y la vida misma de muchas otras. No existe hoy una verdadera ley de víctimas donde seamos sujetos de derechos y tengamos un verdadero respaldo del Estado. Esa reparación integral es reconocernos realmente como sujetos de derechos. Al estar acreditados, por decirlo de esa manera, en una base de datos y que nos reconozcan como tal, vamos a tener un estatus donde vamos a tener acceso a créditos especiales para emprender nuevamente, para rehacer nuestras vidas. Les cuento aquí a manera de ejemplo que después de 22 años intenté hacer un crédito en el Banco Agrario para rehacer nuestro proyecto de vida en la ganadería y se nos fue negado el crédito. Toqué puertas a muchos amigos para rehacer nuestro proyecto de vida. Casi que ninguno me decía que no, pero tampoco me decían que sí, y fue muy difícil eso para nosotros, volver a empezar. Nuestra salud emocional debería tener un respaldo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque sufrimos secuelas. Mi padre es depresivo a causa del secuestro. Mi padre abandonó el campo totalmente, no quiso ir más. Hoy me da satisfacción y orgullo saber que después de 22 años, papá me acompaña hace un año nuevamente a la finca. Y eso me llena de alegría y de orgullo. Pero ha sido un camino muy difícil.